Estamos con dos invitados. Está con nosotros Miguel Antezana, él es analista político. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Y Joseph Dager, que es historiador y analista político de la Universidad Ruiz de Montoya. Joseph, gracias también por acompañarnos. Muy buenas. Muchas gracias, Patricia. Qué gusto estar otra vez contigo. No, imagínate, para nosotros es un gusto escuchar a voces que nos ayuden a comprender lo que está pasando. Lo primero que quiero preguntarte hoy, eso porque me parece importante tu experiencia. Tú asumiste un cargo dentro de Radio y Televisión Nacional del Perú. Los que conocemos tu trayectoria sabemos que ibas a aportar lo que pudieras aportar y hace 3 semanas renunciaste en este plan de esto ya no da para más, ¿no? Sí, efectivamente, Patricia. Yo no quisiera, digamos, personalizar este tema, pero efectivamente yo asumí como presidente del directorio del IRTP, el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que es el organismo que incluye a todos los medios de radiodifusión del Estado. Y lo hice con la ministra Gisela Ortiz. Recibí invitación de la ministra Gisela Ortiz en el premierato de Mirta Vázquez. Que probablemente fue el gabinete más sensato y el que daba cuenta de que se estaba buscando personas que pudieran sacar adelante intereses del país, ¿no? Sin lugar a dudas, y con ese espíritu empezamos allí. Estuvimos muy bien, por supuesto, con Gisela, muy bien también con Alejandro Salas. Alejandro Salas en más de una oportunidad declaró que él era absolutamente consciente que el IRTP era un medio estatal y no del gobierno, pero cuando asume la ministra Betsy Chávez Cultura, las cosas comienzan a marchar de una manera un poco distinta y nos quedamos hasta donde pudimos, ¿no? De acuerdo. La percepción de lo que ha sido este gobierno y finalmente este desenlace, que hay que decirlo, hay gente... Yo particularmente siento que ya los analistas políticos, los periodistas, nos cuesta mucho leer la realidad. Nos cuesta porque la agenda informativa se diversificó, porque ya no es tan sencillo como ver qué cosa dicen los políticos, qué cosa dice la prensa. Hay un conjunto de información que sale de los propios ciudadanos que se pone sobre el tapete. Hemos tenido, no sé, por poner ejemplos internacionales, Brexit, Castillo y una serie de la misma marcha en contra del gobierno de Merino, una serie de acontecimientos que escapan un poco al radar del análisis porque ya son impredecibles. Pero lo que vimos ayer era impredecible porque la acción era impensable y suicida. Entonces nadie podía pensar que el presidente Castillo se iba a colocar en ese lugar y se colocó. A ver, por favor, Miguel, explícanos desde tu perspectiva qué es lo que ocurrió ayer. Bueno, aquí también hay un elemento adicional que mencionar a todo lo que acabas de decir, la desinformación. Tenemos desinformación, tenemos noticias falsas, tenemos las redes sociales e influyen precisamente en generar una especie de caldo de cultivo para ver qué va a pasar. Recordemos que los rumores del golpe de Estado estuvieron desde el domingo e inclusive salieron de congresistas en el que aseguraban que iba a haber un golpe de Estado, algunos se atrincheraron. Entonces algunos se quedaron en el Congreso precisamente para evitar ese golpe de Estado. Sin embargo, por el lado de la realidad, todo el mundo pensaba, pero si es un individuo que ni siquiera ha podido comprar uria, ¿qué va a planificar un golpe de Estado? Entonces, sí, yo acá me quiero decir que nos hemos estado riendo los congresistas atrincherados. Mis disculpas, porque parece que eran de los pocos que tenían el dato correcto, ¿no? Acá, humildemente pido disculpas por habernos estado riendo de su acto, que parecía un acto irracional y desesperado, pero que les dio la realidad, les dio la razón, ¿no? Exacto. Sin embargo, la realidad, como tú dices, creo que era más dura de lo que estaba pensando, porque era un individuo que no tenía idea de lo que estaba haciendo, las consecuencias de ello, y aquí hay muchos espacios, muchos vacíos que todavía hay que llenar, sobre todo quiénes fueron los que lo influenciaron, los que lo llevaron a tomar esta medida desesperada, porque hasta el último momento se sabía que no habían los 87 votos. Entonces, hacer este suicidio, creyendo además que podía tener éxito sin tener respaldo popular, sin tener respaldo de las Fuerzas Armadas, sin tener argumentos que sostenieran esa medida desesperada, porque no había una situación que ameritara un autogolpe en ese momento. Incluso si hubiera habido los votos, Miguel, la salida de un golpe era ridícula. Es decir, no se iba a sostener el hecho de que Castillo, tú dices, bueno, ya tienen los votos, lo van a vacar, entonces él cierra el Congreso primero. Hubiera sido igual de insostenible, ¿no? Además que las medidas que él dictó en ese discurso se daba cuenta precisamente cuál era el objetivo, salvar su pellejo. Exacto. Porque fue disolver el Congreso,
hacer una reforma de la Junta Nacional de Justicia, del Poder De Judicial, todos los que o sea, lo de todos investigan. los que lo están persiguiendo. Entonces, era precisamente, es una medida contra todos los que están contra mí, pero no había para nada algo en beneficio en la sociedad. Y yo creo que, por supuesto, eso a luces a todo el mundo fue un shock, pero sin embargo, nadie va a estar a favor de ello. Fue un suicidio político, y yo creo que dentro de toda la crisis, menos mal que sucedió ahora. Porque si hubiésemos estado mucho más tiempo y si hubiesen tomado medidas ya un poco más radicales con la gente radical que lo estaba rodeando, entre ellas Betsy Chávez, yo creo que el escenario hubiera sido completamente distinto. Si se hubiese preparado mínimamente, trayendo estas portátiles del interior, a los ronderos, a los campesinos, que de repente hay gente que no sabe exactamente qué es lo que está haciendo, pero que pudiesen haber hecho un tipo de asonada, un tipo de movimiento Presión civil. social, digamos. Exactamente. ¿No? Y Si hubiera ahí sí. dejado que el Congreso lo victimizara más, que el Congreso iba a seguir victimizándolo, porque lo iba a seguir convirtiendo en una víctima. Pero ¿no? yo creo que por ese lado el discurso de victimización de Castillo ya no le servía. Ya- Ya estaba ya había llegado al tope. ya estaba agotado el discurso de victimización. Recordemos también que la noche anterior también un discurso cerca de la medianoche. Un discurso que sí, haciendo la finta de que estaba trabajando y otra vez que la gente no quiere que llegue, que gobierne. Pero ya se veía aún desde la noche anterior, se veía un Pedro Castillo derrotado. Desesperado. Desesperado. Incluso hablando de, he sido víctima de mi inexperiencia, sabiendo que esa frase ya le había costado cara por haber dicho yo soy un presidente que no sé gobernar. Y sin embargo volvió a apelar a prefiero ser un ignorante que un corrupto, ¿no? Apela a su inexperiencia, pero nombra como primera ministra a alguien que obviamente no tiene experiencia, incluso por la edad cronológica, no Así puede es. tener experiencia, ¿no? Además Entonces, uno no nombra ministros con prontuario por inexperiencia, sino porque te importa un pepino que tengan prontuario, ¿no? Claro, y era una ministra que estaba siendo investigada Así es. con un señalamiento, digamos, Serio, importante ¿no? y serio Serio, ¿no? de ser visto. Ahora, yo sí estoy completamente de acuerdo, yo creo que la medida es totalmente desesperada, es absolutamente emocional, digamos, no tiene nada de racionalidad, incluso hasta pensando mal, digamos, tratando de ver de qué manera podía salvar su pellejo con esta medida, no logro entender. No era útil para ningún fin. Porque hubiera sido mucho más útil que se hubiera dirigido solo al Congreso, que hubiera disuelto solo el Congreso y no todo lo demás, ¿no? Porque entonces hubiera podido contribuir a su narrativa que el Congreso es el que le impedía gobernar. Pero claro, haciendo lo que hace, queda absolutamente además expuesto, porque por supuesto es detenido después, ¿no? Un acto que va a quedar como un acto de vergüenza para él, para el resto de su vida, ¿no? Detenido Así por es. su propia seguridad, Así detenido es. por las personas en la calle, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, como han dicho ustedes, pero además ha sido pésimamente asesorado, ¿no? Uno, digamos, cuando ejerce algún tipo de cargo, siempre tiene 2 o 3 asesores que uno lleva y en los que uno confía. Y claro, además de, por supuesto, todo el ruido previo, le hicieron creer que algo podía salir de allí, ¿no? De acuerdo con lo trascendido, ayer había una crónica muy interesante de Fernando Vivas y también lo que han estado averiguando los chicos aquí en Nativa, cuando los ministros que se enteran, entre ellos Salas, le dicen no lo haga, presidente, no lo haga, No lo haga, ¿no? no lo haga. Y quienes claramente empujan el carro son Aníbal Torres, claramente, que además creo que esto ha sido una cruzada personal de Aníbal Torres, ¿no? Una cruzada de, si Castillo actuaba para defenderse de la posibilidad de que lo alcance la ley, el ánimo de Torres era revanchista, claramente. Y la carta de renuncia de Betsy Chávez, tardía y sin ni siquiera mencionar el hecho de que lo hace por la ruptura del orden democrático, da cuenta de que era alguien que estaba más metida en la colada de lo que parecía, ¿no? Sin duda, justamente esa misma crónica dice que ella estuvo todo el tiempo en el despacho del presidente mientras leía. Y que fue la que discurso. coordinó con Y fue la que coordinó con Canal 7, que sí, fue... así bueno, es. yo siempre Se llevó a los de Canal 7 para y que no lo usó graben. a prensa de Palacio, Así ¿no? es, ¿no? Así que todo eso da cuenta de una... Yo creo que, digamos, esto se venía pensando desde antes. Una de las cosas que vale la pena decir ahora es ver cómo va a ser la independencia y pluralidad de los medios del Estado a partir de ahora. Las personas que han sido nombradas ahí creo que deberían ser observadas con detenimiento, ¿no? ¿Estará en condiciones la señora Boluarte de convocar a un gabinete de ancha base? Porque hay todavía, me da risa, no sé si es cierto, lo estoy mencionando, pero no he tenido la oportunidad de revisar si el origen es real o es un fake, pero ya hay gente que exige marchas para bajarse a Dina Boluarte, y tú dices un ratito, ¿no? Sin duda, o sea, digamos,
Jorge Basadre decía, el Perú es siempre un país, es un problema, pero es también una posibilidad. El problema es que somos posibilidad hace años. El hemos problema, salido de ser posibilidad. el problema es que efectivamente estamos en potencia durante mucho tiempo. Hace demasiado tiempo, nunca vamos a hacer realidad. Pero aquí hay una posibilidad, Sí. aquí hay una potencia. La primera mujer que ejerce en ejercer la presidencia, con la posibilidad de convocar a un gabinete de muy amplia base. Ahora, Y con un Congreso, Joseph, que tiene también la oportunidad de resarcirse de correcto, todo lo que ha hecho, correcto, ¿no? correcto. Pero no solamente la posibilidad, eso es lo que iba a decir, la tiene ella, sino que la tiene también el Congreso. Y esta amplia base creo que sí no debería incluir golpistas, ¿no? Y tendría que haber deslindes, ¿no? Probablemente por muy buenos funcionarios que haya en el actual gabinete, quizá no debería repetir ninguno, aunque tenemos 2 o 3 que son muy buenos, pero quizá el mensaje del deslinde jalaron tendría demasiado que ser. la pita, ¿no? Así es. Jalaron demasiado la pita y yo creo que además se volvieron en determinado momento cómplices de un presidente que estaba dispuesto claramente a violar la ley. Porque hay un punto que sí es interesante. Ya había desde el Ejecutivo salidas no constitucionales al problema. Por ejemplo, Aníbal Torres declarando y luego firmando un acta con sus ministros, ¿no es cierto?, con los ministros entrantes, de que estábamos ante una denegación de la cuestión de confianza y por lo tanto ya había una cuestión de confianza aprobada. En ese sentido, Miguel, ya claramente el gobierno se había puesto en una senda anticonstitucional, ¿no? De hecho, ya estaban tramitándose las denuncias constitucionales en contra de Aníbal Torres, de Betsy Chávez y de todos los ministros que precisamente avalaron al asumir que estaban ante una primera denegación de la confianza. Y recordemos también ahí que en medio de eso Dina Boluarte se retiró. Fue en el momento en que Dina Boluarte se retiró y entonces... A mí me hizo acordar a olía Vizcarra no contestando desde Canadá, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, que entonces, se convirtió en un fantasma en exactamente, Canadá, ¿no? La historia se repite ahí. Entonces ya se olía que estaba pasando algo y seguramente eso exacerbó los ánimos de los extremistas, porque en ese gabinete hay un ala extremista que está representada por Aníbal Torres, Betsy Chávez, e inclusive me sorprendió mucho la actitud de Salas. Salas siempre ha sido muy comodín, él siempre ha estado donde todo, quedar bien con todo el mundo y por supuesto si él ha estado en un gabinete extremista, el que sea el primero que renuncia después del autogolpe, me llamó mucho la atención, ¿no? A mí no tanto, ¿sabes por qué? Porque sabía que lo único para quedar medianamente bien era eso. ¿no? No, claro. Está pensando en su futuro, como es lo único en lo que ha pensado todo este tiempo, ¿no? Y fue el primero en hacerlo. ¿no? Como es en su lado comodín, tenía que hacerlo. Ahora, en el caso de Dina Boluarte, yo creo que lo tiene bastante fácil, porque ella tiene que hacer precisamente todo lo que Castillo no hizo. O viéndolo de todas maneras, lo que hizo no hacerlo. Está tan baja, Miguel, está tan baja la valla, exacto, que casi si respira y no se mueve, lo va a hacer mejor, ¿no? Exactamente, tiene que convocar a buenos profesionales, tiene que rodearse de asesores que sean de verdad asesores, no sino simplemente que le digan chicheñor todo el tiempo, y comenzar a reunirse gente. En la medida que ella haga eso, que conforme un buen gabinete de profesionales, de gente capacitada, inmediatamente va a tener el soporte del Congreso, va a tener el voto de confianza, y yo creo que también va a ayudar para que las alas extremistas del Congreso, que también las hay, comiencen a calmarse un poco. Porque ciertamente, así como había en las redes sociales convocatorias a marchas para renuncia de Dina Boluarte, también habían congresistas que ya comenzaban a asomar, sí, tiene que renunciar Dina Boluarte. Oye, acaba de juramentar, tiene 2 horas y ya quieres que renuncie. Ahora, la única carta que tiene Dina Boluarte con este Congreso es que los ha salvado de irse a su casa, ¿no? Exacto. Entonces yo, claro, ayer dije, todos estamos esperando que anuncie un adelanto de elecciones, pero después dije, no, pues porque no lo puede hacer a espaldas del Congreso de la República y este Congreso no va a aprobar un adelanto de elecciones claramente, a menos que la calle lo pida a gritos, porque se quieren quedar ahí hasta el 2026. Pero yo creo que ese es un escenario de gobernabilidad que no deberíamos rechazar, ¿no? Exactamente, deberíamos termina pensarlo, siendo... deberíamos hablarlo, deberíamos conversar, como tampoco habría que rechazar que ella termine, que sería lo constitucional hasta el 2026. Pero, digamos, un acuerdo nacional con reformas que se hagan para un adelanto de elecciones, no en 2 meses ni en 3, por supuesto, sino habría que darnos tiempo para hacer los cambios. Creo que es un escenario que no deberíamos rechazar. Y creo que un aspecto que se ha dicho que es muy importante y que hay que resaltarlo, porque creo que la ciudadanía lo va a ver así, es que nuestra primera presidenta, al no firmar esa acta y al renunciar, se ha legitimado, ¿no? Podría ser que ella supiera que algo estaba pasando, sí, podría ser, pero todos los otros ministros siguieron allí, ¿no? Y yo no creo se que eso la convirtió, legitima. y pronto, porque al comienzo sí apoyaba a Castillo, era natural, no se convirtió en una escudera de Castillo como lo han sido otros ministros, ¿no es cierto? Y además, que me parece una buena señal, y con esto simplemente estamos
mencionando lo que sabemos de ella, porque tampoco sabemos mucho. Así es. El MIDIS ha sido uno de los ministerios menos desmantelados de todos, ¿no? Y con logros y con buena ejecución. Ahí aparentemente siempre, digamos, no hubo la comunicación que deberían haber entre presidente y vicepresidenta, ¿no? El hecho de que en algún momento el Congreso quería sacarlos a los dos era el mejor argumento frente a la OEA, por ejemplo, ¿no? Aquí están tratando de hacer algo fuera de lo normal y me quieren sacar a mi presidente y a mi vicepresidente. Pero ese argumento nunca se presentó juntos, ¿no? Así es. Entonces ahí siempre hubo algo que ya sabremos Yo más creo que el adelante. Congreso se dio cuenta, no tuvo que usar esa carta, pero se dio cuenta que para convencer a los congresistas que no votaban en favor de la vacancia, que no se iba a sentar ahí alguien de la oposición y de la derecha, la manera de conseguir esos votos era decir, oye, no nos vamos a sentar ahí, vamos a poner a Dina Boluarte. En el momento en que archivan los casos de Dina Boluarte en el Congreso, yo creo que las posibilidades de vacar a Castillo crecieron enormemente, ¿no? Y ahí también hay una tarea de Dina Boluarte, el ganarse al bloque magisterial y a Perú Libre, porque recordemos que fue expulsada de Perú Libre, entonces no tiene ninguna responsabilidad, ningún favor que devolver a la parte Perú Libre, y ahí Cerrón pierde poder completamente. Cerrón yo creo que es el que debe estar llorando más en este momento, porque él tenía una serie de puestos colocados a través del chantaje político con Pedro Castillo. De los cuales Dina se tiene que librar Exactamente. así, ¿no? Ella tiene que hacer una depuración total de Total. toda esta gente de Cerrón y toda esta gente que ha metido por todos lados, no solamente en el poder central en Lima, sino también en provincias. Recordemos que también hay instituciones que tienen descentralizadas y que tienen colocada gente de Cerrón. Entonces, esto tiene que hacer Dina Boluarte en los próximos días y el gran signo precisamente de cambio va a ser el primer nombramiento del gabinete que nombre la presidenta Boluarte. En la medida que eso suceda y que se vea esa ancha base lleno de profesionales, no solamente va a ganar la confianza del Congreso, sino de la población. Y eso es importante porque en la medida que tiene esa curvita que levanta, tan baja que dejó Castillo, yo creo que va a posibilitar que se hagan cambios. Y no hacer lo que estaba haciendo Castillo, ¿no? Ir en contra de todo, ir con los discursos. Tiene tareas urgentes que atacar. Se nos viene una sequía gravísima para los próximos meses, los primeros meses del próximo año. Tenemos una crisis económica mundial, pero que nos está afectando y ya estamos llegando a inflación de 2 dígitos. Que no Tenemos una gripe aviar que sigue matando pelícanos y gaviotas y que no sabemos si no va a llegar a las gallinas, que por el momento la cosa anda un poco, parece que controlada, pero yo no creo que tengamos ante mucho... eso, de enfrentarlo, se nos cae encima, porque eso es rapidísimo, el nuevo año escolar. Porque el nuevo año escolar es febrero, ya no es marzo, es febrero, hay que prepararlo. Y tenemos la infraestructura educativa hecho un desastre, porque el ministro de Educación se dedicó a hacer también otras cosas. Entonces, hay muchísimas tareas que hacer. Y en la medida que se tenga apoyo del Congreso y de la población, yo creo que sí es posible salir de eso en el que estamos metidos. Recordemos que Vizcarra asume el gobierno no en una crisis económica y las cosas se habían avanzado a pesar de los trompicones del gobierno de PPK. Y que a Francisco Sagasti se le pidió, mira, vacuna y haz elecciones, no te pedimos más. Pero a Dina Boluarte no, a ella le estamos pidiendo, sácanos a flote. Sin ¿no? duda, sin duda. Le estamos pidiendo, o sea, es la ocasión, la oportunidad para comenzar a hacer cosas, ¿no? Para comenzar a salir adelante. Lo de la sequía, lo del hambre, la escasez agrícola que se nos viene, yo creo que es un tema que hay que darle prioridad uno ahora. Yo ¿no? tengo pesadillas con que puede haber escasez agrícola y disparada del precio del pollo. Ese sería el escenario más terrible en el que podemos terminar. No puedes evitar que los pelícanos se mueran, pero sí puedes evitar, no puedes evitar que te venga la gripe aviar. Pero cuando uno ve a Ecuador, por ejemplo, por poner un ejemplo, perfectamente con un plan estructurado, porque estaban sentados esperando que llegara, porque sabían que iba a llegar, y ves acá con las justas comentan el caso en la PCM, tú dices, Dios santo, ¿no? Recordemos que de comienzo de año teníamos el aviso de la crisis alimentaria. Ojo. Exactamente. Así es, Entonces, así es. ¿no? Y Sí, no sí. se enfrentó No ni se siquiera enfrentó. comprando urea. El mundo compraba urea, sacaba urea de donde podía y acá Castillo diciendo, no pudieron qué horror, comprar ¿no? nada, Le vamos a usar el bueno de las aves, y ya se murieron todos, además. Ahora, hay incompetencia del gobierno, hay incompetencia de Castillo, sin lugar a dudas. ¿Quién lo puede poner en duda? Pero también no lo dejaban gobernar, ¿no? No debemos olvidarnos de eso. Yo ahí no sí debemos discrepo, olvidarnos. yo sé, porque aunque no hubieran hecho nada, igual hubiera sido un desastre. Recuerda Correcto, que pero- los cambios de ministros eran su responsabilidad. Estamos de ¿no? acuerdo, pero digamos, el hecho de tener no sé cuántas carpetas abiertas ya dificulta que pueda gobernar. De acuerdo, pero digamos Entonces, que... hay que ponernos a pensar
Ya no quizá tanto en Castillo, sino en las lecciones que podemos sacar a futuro. Ahí rescato el hecho no de que la ineficiencia de Castillo se le atribuye al Congreso, sino que sí aumentó todo el ruido político y que Dina Boluarte necesita un poco de calma. Sin duda. ¿no? Y el Congreso también necesita un poco ella de ha pedido calma, una tregua, ¿no? Y ha utilizado el término tregua, ¿no? Me dio mucha risa ayer porque cuando le he visto, me dio risa realmente, pero en el buen sentido del término, que yo creí que iba a encontrar una mujer asustada, vamos, cualquiera estaría asustada, sí, ¿no? O sea, yo claro. estaría aterrorizada, ¿no? Más empoderada, uno podía pensar que había ganado las elecciones con 70% de votos, ¿no? Y me dio gusto ver a una persona empoderada, porque dije, prefiero a alguien empoderado que a alguien asustado. ¿no? Creo que es un muy buen mensaje, ¿no? Un muy buen mensaje. Ahora, le puede durar- lo bien que se la vio, ¿no? Sí, le puede durar 2 días, ¿no? Lo puede, Pero sí, sí, claro. por lo menos empezó con la actitud correcta, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que va a pasar en el Congreso de la República, por ejemplo, creo que algo que sí debería exigir la población es todos esos niños, todos esos que han estado cambiando prebendas por votos, tienen que salir del Congreso. Kenji Fujimori salió disparado del Congreso y hoy día enfrenta una acusación que ya tiene una sentencia y estos señores siguen ahí sentados. ¿Sería una señal importante? Y no solamente los niños, Patricia, tenemos a un sujeto acusado de violación que sigue por trabajando. supuesto, por O sea, supuesto. ese es A un uno símbolo fugado. de la ineficacia y de la doble cara que tiene el Congreso. Si Dina fumiga y el Congreso no fumiga, van a mostrar su verdadera cara. ¿no? Exacto, el Congreso Exactamente. tiene más obligación de levantar su reputación que Dina Boluarte, que recién está empezando. El Congreso no, tiene 1 año y 4 meses que ha venido haciendo una labor, en realidad sí, obstaculizadora del Poder Ejecutivo, pero también tiene rabo de paja porque no ha hecho las cosas que debía hacer. Nada, Entonces, no ha hecho, tiene no ha que hecho hacer. Nada. En este año y medio hubieran podido modificar el 117, por ejemplo. Además, parecieron, yo siento que la misma oportunidad que el Congreso fujimorista, cuando uno tiene, el fujimorismo porque tenía muchos votos y en este caso cuando tú tienes un presidente tan débil y tan ineficaz, lo que hagas va a brillar. Por supuesto. Lo que hagas va a brillar. Y el Congreso pudo haberse jugado esa carta de miren, el Congreso puede, ¿no? Puede sacar adelante el país, por lo menos en determinados Es que puntos. ¿no? ellos creyeron que lo iban a poder sacar al día siguiente y no pudieron sacarlo, ¿no? Porque efectivamente quien se sacó a sí mismo fue Castillo con ese mensaje, ¿no? Ahí debe haber algo de prepotencia, de aire de superioridad también, que también yo creo que como sociedad tenemos que ponernos a pensar ese clasismo, ese racismo, esas redes tan agresivas, ese odio que hemos visto en algunos sectores. Que además, pero lo único Como que sí- sociedad tendríamos que ponernos a pensar, ¿no? Si ya no es hora de dar un paso adelante en ese sentido. Bueno, ¿no? a empezar a trabajarlo, no es Así tan es. sentido. Yo soy historiador, tú Así sabes es. que eso está en el ADN de la formación de nuestra república, ¿no? Correcto, correcto. O sea, somos una sociedad poscolonial, finalmente, ¿no? Claro, pero yo le decía a mis alumnos cuando, por ejemplo, analizábamos cuán racista fue la prensa contra Santa Cruz en 1836, les decía, pero bueno, algo hemos avanzado porque ya no lo vemos hoy. Bueno, ya no puedo decir eso, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo en paralelo, ¿no? Cuando postula Obama, que Obama tenía todo mal, el nombre mal, era el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Porque Obama, Osama, Bin Laden, o sea, Claro, claro. sonaba igual. Y el contrincante, que no me acuerdo, que era un hombre mayor, un veterano del ejército, en los mítines, una mujer le dice, ¿por qué ese negro musulmán? Y le dice, así no. Así no. No en esos términos, no se lo permite. ¿No? El propio presidente, en lugar de recoger ese discurso, lo paraba. Eso es lo que... Y yo creo que los líderes, de uno y otro lado, lo que ha hecho Torres también es inaceptable. Es Asusar el mismo discurso inaceptable. en su favor, ¿no? Así es. El problema es que en el Perú no tenemos líderes, en el Perú tenemos todavía caudillos, ¿no? O caciques que creen que están todavía manejándose en otros tiempos y lamentablemente tampoco tenemos una cultura política. Y al no tener una cultura política, precisamente tenemos los gobernantes que tenemos. Yo creo que la gran tarea que debería hacer el Congreso en este tiempo que le quedan, estos 3 años y medio más o menos, es hacer la reforma política. Yo creo que es una esperanza porque no creo que la vayan a hacer, no les conviene, no les interesa. Porque si tuviésemos elecciones generales el próximo año, imagínate que prospere esa propuesta, vamos a hacer elecciones con las mismas reglas de juego, con los mismos partidos, con los mismos candidatos, con los reciclados que no pudieron postular en la vez anterior y que están esperando simplemente para tomar la batuta. Entonces, eso creo que es muy malo a nivel de la política peruana. Si no tenemos una reforma que en realidad empodere a la gente, vamos a seguir mal. La última reforma que se hizo a través de lo que Vizcarra intentó hacer con este grupo de consultivo,
empoderó demasiado a los partidos políticos. Y los partidos políticos son organizaciones no políticas, sino muchas son criminales, y ya lo hemos visto. Entonces, si se sigue dando tanto poder al político, el que tiene plata es el único que puede organizar un partido político, que puede tener representaciones en las provincias. Y el ciudadano que quizás quiere participar en política, entonces tiene la puerta cerrada. Ah, porque yo no soy amigo del señor que es el dueño del partido, no puedo participar. Ah, porque yo no te conozco, no puedo participar. Ese es el gran mal que tenemos a nivel de política en el Perú. Y si no lo reformulamos, vamos a seguir repitiendo la historia constantemente. De eso es lo que tenemos que salir. De acuerdo, de acuerdo. Vamos. Indudablemente, ese escenario de gobernabilidad que incluye adelanto de elecciones tiene que incluir cambios, tiene que incluir reformas. Y por eso no se puede hacer inmediatamente. Así es, un adelanto de elecciones sin reformas nos va a llevar a lo mismo. Reformas políticas, electorales, también definir algunas cosas. Definir la vacancia, definir la incapacidad moral totalmente. permanente. Y no podemos andar en estas nebulosas que no sirven para usarlas de cualquier manera. Y yo insisto en que los primeros pasos de Dina Boluarte van a o acrecentar, y del Congreso, o acrecentar el pedido delante de elecciones, o calmar esos ímpetus hasta que la gente diga, bueno, ya que la señora se queda hasta el 2026, ya basta el laberinto, ¿no? Y eso es importante. ¿no? Sí, es que ya no fuimos todos hace nada, ¿no? Entonces hay que ver, yo creo que hay que darle una oportunidad, hay que ver, hay que, por supuesto, poner paños fríos, ver qué viene, exigirle, ser vigilantes con el Ejecutivo y también con el Legislativo y con los medios de comunicación. Sí, por supuesto. Y con el ciudadano que está en redes sociales también asusando cosas que no debe. Acá todos tenemos una responsabilidad. Muchísimas gracias, señor. Ha sido un placer conversar con ustedes y creo que estamos, como muchos peruanos, en la misma línea de que vamos empujando el carro, que esto todavía tiene solución. Yo hace una semana no la veía, hoy día tengo un poquito de esperanza. Y agradezco si es que podemos llegar a estas Navidades con un poquito de esperanza. Correcto.